chicos, en este video vamos a trabajar con el método de regresión lineal simple. Este método lo vamos a utilizar cuando queremos determinar la relación entre dos variables de estudio. Recuerden, una variable es una característica que puede cambiar. En este caso podemos trabajar con cualquiera de las dos variables cuantitativas y vamos a determinar qué tan fuerte o qué tan débil es la relación entre pares de variables. En este caso, vamos a trabajar con dos tipos de variables, una variable dependiente y una variable independiente. Mi variable dependiente es la variable que da origen a mi investigación, es decir, es la razón de ser de la investigación. Y mi variable dependiente siempre la vamos a identificar con la letra Y. Nuestra variable independiente va a hacer que esa variable dependiente se mueva, que aumente, que disminuya, que exista o que no exista, y la vamos a identificar con la letra X. En este método de regresión lineal vamos a trabajar con un poco de álgebra, ¿vale? Recuerden, en álgebra mis variables están indicadas como cualquier letra del abecedario. Nosotros vamos a trabajar con X y Y nada más, ¿vale? Entonces, variable dependiente, variable independiente. ¿Por qué es importante esta definición? Porque desde el momento que nosotros leemos los planteamientos o establecemos nuestro problema, tengo que identificar claramente cuál es mi variable de estudio, que será la dependiente, y cómo la independiente influye en esta variable. Eso es lo que voy a determinar. Ejercicios como del tipo ¿cuántas llamadas telefónicas tengo que hacer para vender determinado número de productos? O, por ejemplo, ¿cuántas horas tiene que trabajar mi personal para llegar a determinado nivel de productividad? Ese tipo de situaciones y de problemas los podemos resolver a través del método de regresión lineal simple. Es muy útil por ese motivo, ¿sale? Entonces, cuando nosotros trabajamos con este método, vamos a partir del método de mínimos cuadrados, vamos a calcular una ecuación. Esta ecuación me va a permitir hacer cualquier estimación a partir de esos datos que me va a dar mi ecuación. Entonces, esta álgebra lineal no es nada complicado, pero vamos a trabajar sí con álgebra. Y después lo que vamos a hacer es vamos a calcular unos coeficientes que me van a ayudar a determinar qué tan fuerte o qué tan débil es la correlación entre estas variables. Es decir, entre mi coeficiente de correlación lo vamos a identificar con la letra R minúscula. Entre más cerca a 1 o a menos 1, esto indica que es más fuerte mi correlación entre las variables, es decir, que están fuertemente relacionadas. Entre más cercanos a 0, o 0 inclusive, indicaría que no existe relación entre las variables. Es decir, si yo quisiera determinar la relación que existe entre las llamadas telefónicas de ventas y el volumen de ventas, pues entonces tendría yo que sacar un coeficiente para determinar si esas llamadas sí determinan lo que se vende en productos o no. Entre más cercano a 1 o a menos 1, más fuerte mi correlación. Es decir, mi coeficiente R, que vamos a calcular a partir de una fórmula, siempre va a ser un valor entre 0 y 1 y 0 y menos 1. Si en sus cálculos ustedes obtienen un valor mayor a 1, ya por ahí hubo alguna equivocación. Hay que revisar. Mi coeficiente siempre va a ser entre 0 y 1 y 0 y menos 1. El signo me va a indicar el tipo de correlación que existe entre las variables, es decir, vamos a tener correlaciones de tipo positivo y correlaciones de tipo negativo. Una correlación positiva indica que mis variables se van a mover en el mismo sentido, es decir, si mi variable dependiente sube, también mi variable independiente va a moverse en el mismo sentido, en la misma dirección. Ejemplo, entre más llamadas telefónicas hacen los vendedores, mayor el número de productos. Ambas variables crecen en la misma proporción. O por el contrario, pueden disminuir. Entre menos horas de estudio, menos calificación obtengo. Es otro ejemplo de una correlación negativa entre variables. Las dos disminuyen en el mismo sentido, ¿vale? Y esto me lo va a indicar el signo de mi coeficiente R que voy a calcular.
Después tengo también una correlación de tipo negativo. La correlación negativa lo que me va a indicar es que las variables se mueven en sentido inverso, es decir, cuando una variable sube, la otra baja. Ejemplo, a mayor número de policías, menor número de delitos. Es un ejemplo de una correlación de tipo negativo. Una variable sube, la otra disminuye, se mueven en sentido inverso. Otro ejemplo sería a menos horas de sueño, mayor probabilidad de enfermarme. Otro tipo de correlación negativa. Las variables se mueven en el sentido inverso. Entonces, esta explicación es muy importante porque nos va a ayudar a interpretar nuestros resultados. Recuerden que lo más importante en estos métodos de estadística inferencial es la interpretación y la aplicación que podamos hacer de los diferentes métodos estadísticos que hemos revisado, ¿sale? Entonces, vamos a trabajar con un ejercicio para poder explicarles más a detalle el ejercicio. Aquí ya lo tengo. Vamos a suponer que tengo aquí los gastos en millones, lo que se invierte en publicidad o lo que se gasta en publicidad de una empresa, y los ingresos también en millones por ventas. Lo primero que vamos a hacer es vamos a identificar cuál es mi variable dependiente y cuál es mi variable independiente. En este caso, si nosotros fuéramos los gerentes o los dueños de una empresa, obviamente lo que nos interesa es lo que vendemos. Por lo tanto, esta es la razón de ser o el origen de mi estudio y lo voy a identificar con la letra Y. Eso indica que se trata de mi variable dependiente. Por lo tanto, mi variable independiente va a ser gastos de publicidad y está representado por la letra X. ¿De qué otra forma puedo entender esto? Vamos a demostrar a partir del método de regresión lineal cómo los ingresos en venta, o vamos a determinar si están influenciados o si están correlacionados con los gastos en publicidad. Es decir, vamos a ver si lo que gastamos en publicidad impacta en lo que vendemos o no y en qué medida es ese impacto, ¿sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de entrar a las fórmulas, tengo que hacer algunos cálculos previos. Lo primero que voy a hacer es voy a multiplicar X por Y. Ya tengo identificado mi X y ya tengo identificada mi Y. Vamos a hacer la multiplicación. 2 por 7 son 14, 1 por 3, 3, 3 por 8 son 24 y 4 por 10 son 40. Y vamos a sacar nuestra sumatoria. En este caso son 81 nuestra sumatoria. Voy a sacar de una vez la sumatoria también de X, 2 y 1, 3, 6 y 4 son 10. 18, 21, 28. Ahora vamos a calcular X al cuadrado. 2 al cuadrado son 4, 1, 9 y 16. Y voy a calcular también Y al cuadrado. Y son 49, 9, 8 por 8 son 64 y 100. Mi sumatoria son 222 y mi sumatoria de X al cuadrado son 30. Ahí están. Ya tengo mis sumatorias de mis distintas columnas. X, Y, X por Y, X cuadrada y Y cuadrada. Ya que tengo mis cálculos, lo primero que voy a hacer es voy a utilizar el método de mínimos cuadrados para calcular mi ecuación. Primero voy a calcular, en este caso, la fórmula de B. B es igual a N que multiplica X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo esto entre N por la sumatoria de X cuadrada menos sumatoria de X elevada al cuadrado. Fíjense bien. B representa la pendiente. Nosotros vamos a elaborar o vamos a obtener una ecuación la ecuación de regresión lineal es una ecuación de una línea recta, ¿vale? Esta ecuación que vamos a obtener va a tener esta forma.
La forma que va a tener mi ecuación de la recta de regresión lineal es y es igual a A más bx, donde A va a representar la intersección con el eje, es decir, donde parte mi recta, y B va a representar la pendiente. La pendiente es la inclinación de mi recta de regresión. Esta ecuación la voy a obtener a partir del método de mínimos cuadrados de álgebra, para poder a partir de esta ecuación poder hacer cualquier estimación, cualquier pronóstico. En este método se basan todas las estimaciones y pronósticos que se trabajan en muchas industrias, en muchos problemas, etc. ¿Vale? Bueno, vamos a seguir con nuestro ejercicio. Ahora, si tengo mi fórmula, ¿cómo voy a sustituir? Bien fácil, solamente voy a seguir la fórmula. N son 4 meses, que multiplica a x por y, la sumatoria de x por y, aquí la tengo, son 81. Menos la sumatoria de x, aquí tenemos a x, que es 10, por la sumatoria de y, que son 28. Todo esto entre 4n, que multiplica sumatoria de x al cuadrado son 30, menos la sumatoria de x, que son 10, al cuadrado. Fíjense bien, la sumatoria de x cuadrada es diferente a la sumatoria de x al cuadrado. Aquí sustituyo la suma de mis cuadrados de x y aquí sustituyo x y lo elevo al cuadrado. Son resultados diferentes. Nada más ahí, fíjense muy bien al momento de hacer la sustitución. Ya que tengo sustituida mi fórmula, lo que sigue es nada más simplificar. 4 por 81 son 324, menos 280, todo esto entre 120 menos 100. Seguimos simplificando, son 44 entre 20. Esto es igual a 2.2. Ya obtuve el valor de B de mi ecuación. Ahora vamos a calcular el valor de A con la fórmula también de mínimos cuadrados. A es igual a la sumatoria de Y entre N menos B por la sumatoria de X entre N. Vamos a sustituir. Sumatoria de Y son 28 entre N, que son 4, menos 2.2, que es el valor de B, que multiplica la sumatoria de X, que son 10, entre 4. Simplificamos, 28 entre 4 son 7, menos, primero hacemos 10 entre 4 y multiplicamos por 2.2. Esto es igual a 5.5. Hacemos la resta y nos da 1.5. Y tenemos aquí ya el cálculo de mi pendiente y mi intersección con el eje. Por lo tanto, ya puedo armar mi ecuación. Y mi ecuación para este ejercicio quedaría y' es igual a A más bx, es decir, 1.5 más 2.2 dx. Esta es mi ecuación de la recta de regresión para este ejercicio. Tiene una forma lineal muy simple. ¿Cómo voy a interpretar esta ecuación? Bueno, sabemos que algebraicamente, por eso es importante la definición desde el momento de identificar los datos. Sabemos que las X representan los gastos en publicidad y la Y representan los ingresos en venta. En la ecuación es exactamente lo mismo. La Y representa las ventas y mi X representa los gastos en publicidad. Vamos a hacer una estimación a partir de la ecuación, que esto es lo interesante de la aplicación de este tema. Voy a copiar aquí mi ecuación. Y es igual a 1.5 más 2.2 de x. Vamos a suponer que en nuestro ejercicio queremos estimar cuánto tendría que invertir en publicidad para llegar a
10 millones de ventas. Si mi incógnita son 10 millones y yo sé que en este ejercicio las ventas están representadas por la Y, entonces voy a sustituir en la ecuación 10 es igual a 1.5 más 2.2 de X. ¿Cómo leo esta ecuación? Es para vender 10 millones, voy a encontrar la X, voy a ver cuánto tengo que invertir en publicidad para poder llegar a 10 millones. Fíjense, lo único que hice para encontrar mi incógnita es sustituir en la variable, en este caso que estoy buscando, que es la Y, que son millones de ventas. ¿Sale? Lo que sigue es nada más voy a despejar algebraicamente la X. Es una ecuación lineal, es bien sencillo. Voy a hacer un espejo de la ecuación para hacer el despeje. Más 2.2 de X, esto es igual a 10. Aquí está sumando, no veo el signo, pero ahí sé que hay una suma, por lo tanto pasa restando. Hacemos 10 menos 1.5 son 8.5. Ya eliminé ese término. Está multiplicando, pasa dividiendo. 8.5 entre 2.2 nos da 3.86. Es decir, X es igual a 3.86. ¿Cómo hago la interpretación? Si nosotros invertimos 3.8 millones en publicidad, vamos a llegar a 10 millones en ventas. Así es como leemos algebraicamente la ecuación. Ahora, puedo hacerlo a la inversa. Si nosotros quisiéramos encontrar la incógnita de si yo invierto 5 millones en publicidad, vamos a hacerlo. Me traigo nuevamente mi ecuación. Y entonces decimos, ¿cuánto voy a ganar? Mi incógnita es la Y. Si yo invierto 5 millones en publicidad. Recuerden, la X representa mi publicidad, por eso sustituyo en la X el 5, que es mi incógnita. 2.2 por 5 más 1.5, Y es igual a 12.5. Entonces, lo que hacemos es, leemos nuestra ecuación, no entendemos nuestra ecuación y decimos que si nosotros invertimos 5 millones en publicidad, vamos a vender 12.5 millones en ventas, ¿sale? Es decir, lo puedo hacer a la inversa, ¿sale? Esta es precisamente la aplicación de la ecuación de la recta de regresión. Es bien importante que a partir del cálculo de esta ecuación ustedes encuentren la utilidad, porque de verdad esto es muy muy útil para hacer cualquier estimación, cualquier pronóstico, aplicando solamente los principios de álgebra. ¿Sale? Es bien sencillo. Ok, vamos a seguir con nuestro ejercicio. Esto hasta aquí sería encontrar la ecuación de la recta de regresión. Esto que hice aquí es solamente para el caso de que hubiera algunas preguntas sobre estimaciones, ¿no? Si en el ejercicio no les pido estimaciones, lo único que tendrían que hacer es encontrar su ecuación de regresión tal y cual como lo hicimos aquí con el método. Este es el método mínimos cuadrados para encontrar la ecuación de la recta de regresión. Ok, ahora lo que vamos a hacer es vamos a calcular nuestro coeficiente de correlación. Este coeficiente me va a permitir determinar qué tan fuerte o qué tan débil es la correlación entre las variables de estudio. En este caso vamos a determinar qué tan fuerte o qué tan débil es la correlación entre los gastos en publicidad y mis ingresos por ventas. Vamos a ver. La fórmula está un poquito larga, pero son puras operaciones básicas. Como siempre les digo, en estadística son puras operaciones básicas. Vamos a copiar nuestra fórmula. Es la siguiente. R es igual a N por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Todo esto entre N
por la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x al cuadrado por n por la sumatoria de y cuadrada menos la sumatoria de y elevado al cuadrado. A todo esto le vamos a sacar raíz. Y lo que vamos a hacer es, nuevamente, solo lo único que voy a hacer es voy a sustituir las sumatorias de mis columnas de los primeros cálculos. Vamos a comenzar. N es igual a 4 por la sumatoria de x por y. La sumatoria de x por y son 81 menos la sumatoria de x, que son 10, por la sumatoria de y, que son 28. Todo esto entre 4 por la sumatoria de x al cuadrado, que son 30, menos la sumatoria de x, que son 10, al cuadrado. Recuerden, esto y esto es diferente. Resultados. 4 que multiplica la sumatoria de y cuadrada, que son 222, menos la sumatoria de y, que son 28 al cuadrado. Todo esto raíz, no se les olvide la raíz. Vamos a simplificar nuestra ecuación. Lo único que tienen que tener es mucho cuidado al momento de sustituir sus resultados, por lo demás no tiene mayor complejidad. 4 por 81 son 324, menos 280. Todo esto entre... Perdón, chicos, pero... Esto de estar improvisando pizarrones está un poco complicado. Bueno, seguimos. 4 por 30 son 120 menos 100 por 4 por 222 son 888 menos 28 al cuadrado son 784. Sigo simplificando. 324 menos 280 son 44. Todo esto entre 120 menos 100 nos dan 20, que multiplica 888 menos 784 son 104. Sigo simplificando. 44 por 20, 20.080. Sacamos ahora la raíz. Raíz. Finalmente 44. Esto es igual a 0.96. Recuerden que les comentaba que nuestro coeficiente R es un valor entre 0 y 1. Si en este resultado de R minúscula obtienen un valor mayor a 1, eso es incorrecto. Siempre tiene que ser un valor entre 0 y 1 o 0 y menos 1. Es decir, aquí sí podemos tener negativos, ¿vale? En este caso tengo un signo negativo, un coeficiente positivo. El signo me da si es positivo o negativo. Entonces decimos que tenemos una correlación positiva, me lo da el signo fuerte. Recuerden que explicaba al principio del video que entre más cercano a 1 mi coeficiente, más fuerte es la correlación. En este caso es fuerte mi correlación. ¿Qué significa? Que existe una fuerte correlación entre lo que invertimos en publicidad y lo que vendemos, ¿sale? Estamos muy cerca del 1 y una fuerte correlación. Ahora, este es el primer coeficiente que nosotros calculamos para este método. Esto ya me indicó que hay una fuerte correlación, pero quiero determinar
además en qué proporción o en qué porcentaje se está dando esa correlación. Para eso existe otro coeficiente que vamos a calcular, que es el coeficiente R cuadrada, ¿sale? El coeficiente R cuadrada lo vamos a calcular, lo único que hacemos es elevar al cuadrado mi coeficiente de correlación, es decir, sacamos R cuadrada es igual, otra vez, a 0.96 al cuadrado. Esto es igual a 0.92. Esto es igual al 92%. Mi coeficiente cuadrada lo voy a siempre a calcular en porcentaje. ¿Qué significa esto? Que el 92% de las ventas están relacionadas con lo que gastamos en publicidad. En este caso lo que estamos determinando es que hay una fuerte correlación, pero además en la mayoría de las ventas, o sea, más del 90% de las ventas se explica por esa inversión, ese gasto que hacemos en publicidad. Por eso es bien importante el cálculo de estos coeficientes, ¿vale? Si se fijan, hasta aquí, bueno, estoy trabajando con nuevas fórmulas. No he hecho todavía prueba de hipótesis, pero el tema de prueba de hipótesis, que también se puede aplicar para regresión lineal simple, la voy a explicar cuando vea el tema de regresión múltiple. Se hace lo mismo. Trabajamos o vamos a trabajar con nuestros 5 pasos, perdón chicos, vamos a trabajar con nuestros 5 pasos, pero para no hacer más larga esta explicación, voy a trabajar con la prueba de hipótesis para regresión lineal cuando veamos la próxima unidad, regresión múltiple. ¿Por qué? Porque regresión múltiple vamos a trabajar en la computadora. Voy a enseñarles cómo hacer regresión múltiple ayudándonos de la computadora, porque regresión múltiple voy a trabajar con varias variables y entonces estos cálculos se vuelven mucho más complejos, ¿vale? Entonces esta es la forma en que nosotros vamos a trabajar el método de regresión lineal simple. Se llama simple porque son 2 variables, ¿vale? Entonces les dejo en la presentación material de apoyo para entender el tema, y les dejo también los ejercicios, o les dejo este ejercicio también en papel, bueno, en archivo, para que puedan revisarlo con detalle y con calma. Gracias.